Lucas 22:31. Quiero compartirles este mensaje que hemos estado reflexionando sobre él y creo que va a ser de bendición para nosotros. Pero así es que vamos a compartírselo por ahí y le damos gracias a Dios por el Ministerio de Alabanza, por el equipo de producción y por todos nuestros intercesores que están con nosotros en esta tarde. Vamos a tomar ese versículo 31 del capítulo 22 y dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Vamos orando. Señor Jesucristo, nuevamente nos ponemos ante ti, te pedimos gracias, sabiduría y palabras, Señor, para tu pueblo, para tus hijos, a todos nuestros hermanos que están en casa, Señor, en el hogar, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a los jóvenes, a los niños o adolescentes, los ponemos en tus manos en esta mañana, rogando, Señor, que tu misericordia, que tu gracia, Señor, esté sobre ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. Los pongo en tus manos, tu nombre sea bendito y tu nombre sea glorificado. Tuya es la honra y la gloria. Amén, amén. Jesús anuncia la negación de Pedro y le dice el Señor le dice a Simón: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. No sé cuántos de ustedes les gusta oír bonitas palabras o les gusta oír cuando alguien les dice bonitas cosas, pero ¿a quién no le va a gustar? Pero que te digan, te van a dar una zarandeada, como que no nos gusta. Yo me acuerdo hace tiempo un día estaba en otra iglesia que pastoreaba y me acuerdo que estaba ministrando, estaba orando por los enfermos y estaba orando por toda la gente. Y cuando empezaba a orar, imponer mis manos y ungirlos, pidiendo sanidad, pidiendo liberación sobre las personas que estaban ahí, de repente vino como una voz fuerte a mi pensamiento que me dijo: Ricardo, prepárate porque voy a tratar contigo. Y me quedé así quieto, hasta dejé de orar y empecé a voltear. Dije: ¿quién dijo eso? Voy a tratar contigo. Y bueno, me quedé con eso. De repente fue como una impresión fuerte, pero al paso de los días me di cuenta las cosas que empezaron a pasar por mi vida, las etapas que empezaron a pasar, a darse, y entonces entendí el por qué esa palabra vino a mi mente. Se los digo de esa forma, pero aquí en este caso, en la Escritura, el Señor Jesús le dice a Pedro, prepárate para lo que viene. Y bueno, por eso le he titulado a este mensaje hoy: tu fe debe de estar bien cimentada para lo que viene. Tu fe debe de estar bien cimentada para lo que viene. Cuando el Señor le dice a Pedro, era en el momento precisamente que Jesús iba a ser arrestado, iba a ser llevado a la cruz. Pero le dice a su discípulo: Satanás te ha pedido para ser zarandeado como al trigo. Y el Señor le dice: pero yo he rogado para que tu fe no te falte, para que tu fe no te falte. Es decir, tu fe te sostendrá para lo que viene. Que no escasee tu fe, que no escasee, porque tu fe que no falte para cuando se ocupe.
en los próximos años que están por venir a nuestra vida, que estamos viviendo nosotros, es necesario que estemos conscientes de nuestra fe y que esté bien cimentada nuestra fe en lo que hemos creído como creyentes. Es decir, vendrán momentos donde a lo mejor nuestras vidas sean zarandeadas, donde nuestros corazones sean sacudidos, donde aún hasta nuestro entorno, aún hasta nuestra familia sea sacudida, pero el Señor dice: yo he rogado para que su fe no les falte. Ahora digámoslo de esta manera: en estos tiempos que estamos viviendo, o en los próximos años que se avecinan para todos nosotros como seres humanos, usted está viendo que el mundo se está convirtiendo altamente destructivo. Las profecías bíblicas se están cumpliendo, los cumplimientos se están dando, aquellos tiempos que los escritores de las cartas paulinas escribían, que en los postreros tiempos, esos postreros tiempos están llegando hoy en nuestros días, y donde miramos cosas que no se miraban, cosas que están ocurriendo, y tristemente cosas que desde un ojo lleno de luz, por decirlo así, lleno de la presencia de Dios, se puede mirar qué es lo bueno y qué es lo malo. Hoy tristemente vivimos en un mundo donde a lo malo se le está llamando bueno. Escuchaba a alguien que decía el otro día, escribía por ahí, decía: le doy gracias a Dios que me ha permitido llegar hasta donde estoy. Y aparecía en una fotografía con una pistola una pistola acá en un lado y una de esas armas más largas por acá, y decía: le doy gracias a Dios que me ha permitido hasta donde estoy. Yo decía: caray, ¿será soldado? No, era una persona que se dedicaba a andar haciendo mal, pero le daba gracias a Dios. Y entonces cuando uno ve todo eso, dice: ¿cómo es posible que cuando alguien se dedica a hacer lo malo, o practicar lo malo, o hacer cosas que sabemos que la Biblia es clara sobre ellas, lo califican como algo bueno, y todas esas cosas? Y yo solamente me quedo pensando y digo: son cosas que estamos viendo de estos postreros tiempos, donde ahora miramos todo esto que está ocurriendo. Todo esto que nos habla la escritura en el libro de Romanos, la escritura que nos habla en el libro de Mateo, en el Apocalipsis, todo esto lo estamos mirando. Por eso el tema de hoy que quiero compartirles es: tu fe te sostendrá en los próximos años que vienen. Tu fe, ¿en qué estás creyendo? ¿En qué estás cimentado? ¿En qué estás cimentado? Si tu fe es esa fe, porque miren, quiero hablar sobre esto, sobre la fe. Porque vamos a decirle aquí voy a mencionar: hay dos tipos de fe. Hay una fe temporal y hay una fe verdadera. La fe temporal es aquella que solo se activa cuando alguien o hay una necesidad, hay un problema, hay una prueba, o cuando ya alguien ha sido contestada su petición, después de eso siguen las mismas consecuencias, alejándose de Dios y confiando en muchas cosas. Es decir, esa fe temporal solamente se activa cuando hay necesidad. Pero cuando no hay necesidad, ni siquiera te acuerdas de si hay fe o no hay fe. ¿Y cuántas veces hemos mirado que se activa esa fe temporal? Que alguien está sano, en su sano juicio, alguien está bien y ni se acuerda siquiera en su fe en Jesucristo. Solamente en ese momento, cuando está en crisis, entra esa fe. Pero en cuanto ya se compone y todo se soluciona, se olvida de la fe en Jesucristo. Se olvida. Pero está la fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? Es cuando aquel que conoce a Jesús en todo tiempo aprende a confiar en Él, en las buenas, en las malas, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Siempre su confianza es Cristo. Esa es la fe verdadera. No necesitas un problema para buscar a Jesús.
No necesitas una necesidad para buscar a Jesús. Tu fe está bien cimentada de tal manera que tú buscas a Jesús, tengas o no tengas necesidad, haya o no haya enfermedad, porque tú sabes en quién has creído y tu fe está bien cimentada. Por eso el Señor le dice a Pedro: Satanás te va a zarandear, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Es decir, aquellos que tienen esa fe verdadera pueden pasar por momentos terribles en su vida, pero aún en la tempestad, aún en las sacudidas de la vida, son capaces de tener plena confianza en que hay un Dios verdadero y poderoso que puede sacarlos y levantarlos de cualquier situación. De cualquier situación. La Biblia enseña que para acercarse a Dios, para acercarse al Señor, tiene que tratar uno de acercarse con seguridad y con convicción. Con seguridad y con convicción. El que confía en el Señor siempre va a estar seguro de su presencia, aún en los momentos difíciles. Usted ve lo que ocurrió ahí cuando llegó el momento donde Pedro con mucha audacia dice: no, Señor, dispuesto, le dijo: Señor, dispuesto estoy ir contigo, no solo a la cárcel, sino a aguantar la cuarentena. Bueno, eso ya la agregué como cursiva, la cuarentena, pero hay algunos que ya no están aguantando. ¿En dónde está su fe, pues? Ya dejan de congregarse online, ya dejan de orar, ya dejan de cantar, ya dejan de alabar a Dios, ya dejan de buscar al Dios de la gracia. ¿En dónde está cimentada su fe cuando eres zarandeado? Cuando alguien es zarandeado y tiene su fe verdadera puesta en Jesús de Nazaret, tiemble o llueva o truene, pero él sabe que ahí está el Señor y que lo va a sacar adelante. ¿Pero qué creen? Pedro dijo: no, yo estoy dispuesto a soportar todo lo que pase en mi vida, aún hasta ir a la cárcel. Y si no solamente a la cárcel, sino ir hasta la muerte. Como si el Señor no nos conociera. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué tremendo es esto, hermanos. Por eso tu fe te ayudará en los momentos o en los tiempos que vienen. Vienen tiempos terribles para la creación. Ya los estamos viendo, ya los estamos viviendo. Pero ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es tu confianza en Dios? ¿De veras tienes esa fe verdadera? ¿Tienes esa fe clara donde tú te acercas a Dios con la certeza, con la seguridad, con la convicción de que no lo miras, pero sabes que el Señor está ahí? Y que puede ser que a lo mejor ahorita estés pasando por una situación donde parece ser como que nada puede ayudarte a salir adelante, pero ahí es donde vas a ser probado a esa fe que profesas. Si esa fe es verdadera, si estás confiando en el Señor que hizo los cielos o la tierra, o ya estás titubeando. O ya estás titubeando. Usted conoce la historia que pasó con Pedro. Se cumplió. Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces. Y se cumplió, 3 veces lo negó. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos de asegurarnos en este tiempo que nuestra fe esté bien cimentada, nuestra creencia, nuestra convicción, que usted ya conoce a su iglesia, ya conoce la palabra de Dios, ya conoce este Cristo vivo. No hay argumento entonces para que usted deje de buscarlo. No hay argumento para que usted deje de estar buscando motivos para alejarse o culpando a otros para alejarse. Cada quien es responsable de la fe que profesa y de la confianza y la seguridad que tiene, y sobre todo la fidelidad. Sobre todo la fidelidad. Por eso es importante que cada creyente esté plenamente convencido de su fe, en dónde está.
La Escritura dice que nuestra fe, dice ahí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, nuestra fe debe de estar bien cimentada, porque si no está bien cimentada, mire lo que dice en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando dice la Escritura, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, entonces, ¿en qué está cimentado? En la roca es Cristo. Y sea cual sea la situación que estás viviendo, las circunstancias por las que has estado pasando en todo este tiempo, debes de estar entonces firme, y que tu fe esté bien cimentada. Cuando tu fe está bien cimentada, entonces te ayuda a ejercitar tus sentidos, para entonces estar preparado o estar preparada ante todo ataque del enemigo, ante toda acechanza del diablo. Cuando tu fe te ayuda a desarrollar tus sentidos espirituales, tus sentidos, de tal manera que eso te ayuda bastante para que puedas salir adelante en los momentos que vienen. En el caso de Pedro, cuando el Señor le dice eso, porque lo oyó, que le declaró y le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir hasta la cárcel, y no solo hasta la cárcel, sino hasta la muerte. El Señor Jesús, conociendo la naturaleza humana de Pedro, le aclara y le dice: no, te estoy mirando porque sé que eres tu forma, tus sentimientos, tus emociones de alguna manera son tan humanas, que me vas a negar 3 veces cuando el gallo haya cantado. Y después se cumplió eso cuando a Jesús lo apresaron, y por ahí estaba Pedro escondido, y alguien se acercó y le dijo a Pedro: tú eres también de estos mismos Galileos. Y él dijo: no, yo no soy. Y empezó la negación de él. Lo más tremendo es que más adelante Pedro se acuerda de las palabras del maestro y empieza a llorar, porque se da cuenta que verdaderamente qué importante es que la fe esté firme y que no nos falle en cualquier circunstancia o en cualquier momento que estamos viviendo. Dice el escritor a los Hebreos, capítulo 5, verso 14: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, tu fe te ayuda a ejercitar, a tener ejercitados tus sentidos entre lo bueno y lo malo. Hay gente que tiene muchos años caminando y aún todavía sigue batallando en algunas cosas de fe. Todavía sigue titubeando en cuanto a convicciones, en cuanto a prácticas, y sigue todavía sin desarrollar esa madurez o ese crecimiento en su caminar en el Señor. De tal manera que, sabiendo quién murió por él en la cruz del Calvario, quién resucitó y quién lo sacó de las tinieblas a la luz maravillosa, todavía vive su vida dudando,
cuando se acerca a Dios, cuando busca a Dios, todavía se acerca como pensando si Dios lo escuchará o no lo escuchará. Y la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y dice la Escritura, y Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, tiene que llegar ese momento donde tú se desarrolla tu carácter como cristiano, y no tan fácilmente te van a mover de lo que has creído. No cualquier viento te va a arrastrar a un lado o a otro. No cualquier idea, no cualquier ideología, no cualquier corriente de pensamiento que esté pasando te va a arrastrar, porque estás bien definido y estás bien cimentado, y tus sentidos como creyente se han estado desarrollando y sabes distinguir entre el bien y el mal. Sabes distinguir entre el bien y el mal. Es muy triste que a veces no entendamos eso. Hace tiempo, me acuerdo cuando alguien se me acercó a mí y me dice: oiga, pastor, quiero hacerle una pregunta, dice. Estábamos en temporadas de esas cuando andan vendiendo las calabazas esas de la temporada, esas calabazas que hay, y máscaras y antifaces y disfraces. Y me decía este hermano, era un agente de ventas, y me decía: oiga, hermano, dice, traigo una inquietud en mi corazón, quiero preguntarle. Dice: ¿es malo andar vendiendo calabazas y máscaras y traje de todo esto de Halloween? Usted dígame, usted es el pastor, y usted dígame si es malo. Y yo me quedé pensando, digo, si le digo que sí y deja de vender, va a decir: ya ve, no trabajo por su culpa. Y si le digo que no, o sea, si le digo que no es malo, va a decir: el pastor me autorizó. Entonces, ¿qué le digo a este hermano? Y se me vino hacia la mente y le digo: oiga, antes de contestarle, quiero preguntarle, ¿cómo se siente usted traer toda esa mercancía en su vehículo? No, pues me siento bien incómodo. Ah, ok. Otra pregunta: ¿lo forzan en su trabajo para que venda ese producto? No, es voluntario. Si quiero vender, si no, no quiero, no vendo. Ok. Le digo: hermano, le digo, pues si usted ya tiene la respuesta, Una cosa es que usted quiera seguir vendiendo porque a lo mejor está ganando muy bien y quiere buscar quien le dé por su lado para que sencillamente tener a quien cargarle la responsabilidad, o quiere quien le haga segunda en lo que usted quiera y así su conciencia se calme. Pero otra cosa es que usted ya está viviendo una realidad, y usted mismo acaba de decir que ya anda inquieto en su carro distribuyendo todo eso, y aparte no lo forzan, porque usted puede vender otras cosas. No, claro, hermano, yo vendo muchas cosas. Entonces, le digo, usted está buscando a alguien que le haga segunda o que le diga sí puedes, para calmar su conciencia, cuando su conciencia ya le está diciendo que no. ¿Cuántas veces pasa eso, hermanos? Que a veces el Espíritu Santo ya te está diciendo que no hagas y que sí hagas, pero como tú traes ganas de hacer mucho aquello, pero el Señor te dice no lo hagas. Pero entonces tú buscas argumentos. ¿Quién te respalde tus argumentos o te diga: no, pues sí, está como aquel que dice: hermano, es que la Biblia dice, aquel que le gusta tomar vino, anda buscando argumentos para respaldarse, para el tomar vino, para beber o para emborracharse, y anda buscando argumentos que la Biblia dice que un poco de vino por causa de tus males, y sale por allá la otra persona media borrachita: sí, tómate uno para que te haga más efecto.
Y están entonces, lo único que está pasando es que sencillamente están a su conciencia, la están queriendo acallar cuando su deseo es más grande. Quieren acallar su conciencia, pero como no pueden solos con su conciencia, buscan a quien les eche porras, o quien les felicite, o quien les argumente, para que entonces sí les den la razón. Pero hermanos, el Espíritu de Dios, cuando tú tienes tu fe bien cimentada, el Espíritu de Dios, dice la Escritura, que es el que te guía para toda verdad y justicia. Y la misma Escritura es lámpara a nuestros pies, que alumbra nuestro camino. Pero ¿qué pasa cuando tú no quieres echar mano de esa lámpara que alumbra tu camino, o que alumbra tus pies? Entonces tú buscas quien te justifique lo que tú practicas, lo que tú haces. Y eso es precisamente la lucha que estás librando, en cuanto a mantenerte firme en tu fe, o sucumbir ante las tentaciones y los deseos de tu alma, o las tentaciones y los deseos del mundo. Pero tu fe va a ser necesaria en los próximos años para mantenerte firme en el camino de Dios. Por eso recuerda, Dios no puede ser burlado. No te engañes, mejor camina con libertad, con tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, confiando en Jesús. Que si hay algo que sabes que en tu corazón te dice que no está bien, no lo hagas. No lo hagas, detente, frénate. O si alguien llega y dice, ándale un poquito, y tú dices, bueno, un poquito no le hace daño a nadie. La Escritura dice que un poco de levadura leuda toda la masa. No se trata de poquito o mucho, se trata de ti, mi hermano, de tu fe, de tu confianza en Dios. Por eso dice aquí que la fe te va a ayudar. ¿Para qué? Para que tus sentidos sean ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo no sé cuántos ahorita ocupen de su fe para resistir las luchas o las pruebas que tengan. Yo no sé cuántos tienen que echar mano de esa fe poderosa, pero yo quiero decirte, mi hermano, que la fe te va a ayudar para aprender a vivir en comunión con Dios, en una relación con el Señor. Tu fe, dice la Escritura, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Amén. Por la fe vivirá el justo. Así es que no sé cuántos ahí estén en este tiempo, vayamos a ocupar mucho de nuestra fe por los momentos terribles que podamos vivir. El Señor Jesús ya sabía lo que iba a venir hacia Pedro, y por eso le da esas palabras. Y esas palabras pueden ser tan sencillas, pero quien vive un momento de sacudimiento en su vida personal, un momento de prueba, un momento de lucha, un momento de tristeza, de desamparo en su vida personal, saben lo que es vivir esa etapa. Pero el Señor dice, yo he rogado para que en un momento como esos tu fe no falte. Ahora, aquí dice la Escritura que nosotros debemos aprender a vivir una fe práctica, una fe sencilla, una fe donde nosotros estemos en acción, cada día edificando nuestra fe, cada día cultivando nuestra confianza en Dios. Por eso volvemos a decir, nosotros no vivimos una religión. La religión es el pretexto de todo ser humano para argumentar o esconder su conciencia, sus deseos y sus pasiones. Nosotros no vivimos una religión. Nosotros no vivimos una religión, nosotros vivimos una relación permanente con Jesús. Y el que vive una relación permanente con Jesús sabe el requisito primordial para estar con Jesús. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Y es importante entonces, mis hermanos, que cada uno de nosotros luchemos por vivir nuestra fe, que en cada etapa de nuestra vida, cada momento de nuestra vida, nosotros estemos firmes. Ahora, la fe también se ocupa como un arma que te ayuda a protegerte cuando vienen ataques sobre tu vida.
La fe sirve como esa arma que te ayuda a protegerte cuando alguien quiere atacarte, alguien quiere lanzar sobre ti dardos de fuego del maligno. Mira lo que dice en Efesios 6:16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, el escudo de la fe te protege de todo dardo que el enemigo te lance. Por eso, mi hermano, la fe es necesaria. Ahora, la fe no se basa en lo que vemos o en lo que sentimos. Tristemente, muchos están viviendo una fe basada en sentimientos. Una fe basada, una fe emotiva, donde solamente si sientes o no sientes, entonces calificas que Dios está ahí. Y Dios, sientas o no sientas, Dios está ahí porque Él lo prometió, porque su promesa es real. Y si Él dijo que va a estar contigo, va a estar contigo. Y no se basa en tus emociones, se basa en tu vista o en lo que ves. Es decir, la fe no está limitada a los sentidos del ser humano. Por eso el apóstol Pablo corrige a los corintios cuando les dice que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Es decir, andamos confiando en Dios, andamos confiando en nuestro Señor en todo momento. Él es nuestra confianza, de tal manera que yo le entregué a mi vida al Señor confiando en Él. Pero tristemente, hoy en estos días, hay quienes no tienen sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Se la pasan viendo para todos lados, menos hacia el lado correcto, que es la confianza en su Dios. Andan viendo al de lado, al de enfrente, al de todos los lugares, pero no ven hacia arriba al autor y consumador de él. Y es triste, les voy a decir por qué. Porque entonces, cuando alguien solamente está mirando o está basándose en sus sentidos, va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho, si no es que ya está sufriendo. Porque quizá alguien te puede desilusionar si lo estás mirando, alguien te puede desanimar, alguien te puede de alguna manera inyectarte desaliento. Pero si tú tienes tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, no hay poder humano que te separe de su gracia, no hay poder humano que te separe de su amor y de su bondad. Por eso, mis hermanos, qué importante es aprender a vivir nuestra fe plena, porque la estamos necesitando, la vamos a ocupar para los tiempos que estamos viviendo hoy en estos días. Porque es necesario entonces que practiquemos continuamente y desarrollar nuestra fe. Mire, hermano, aquel que aprende a caminar cada día en el Señor, confiando en Él, puede pasar momentos difíciles en su vida, pero como la está desarrollando continuamente, está confiando en Dios continuamente, entonces esa persona o ese cristiano va a ver cosas maravillosas en su caminar en el Señor. Jesús dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y se pasará, y nada os será imposible. Nosotros, desarrollando nuestra fe en Jesucristo, podemos vivir una vida donde los imposibles son posibles, donde los imposibles pueden superarse con la ayuda de nuestro Dios, que todo es posible, ya que a través de nosotros y a través de la fe habita Cristo en nuestros corazones, y Él es el que te da fuerzas, Él es el que te da ánimo, Él es el que te sostiene. Dice la Escritura: para que habite por la fe, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Así es que la presencia del Señor esté en nuestra vida. Aleluya. No sé cuántos siguen conmigo ahí, no sé cuántos están por ahí. Gloria al Señor. No sé si haya gloria a Dios o amén o aleluya, o ya se desconectó. Pero la fe te va a mantener firme para lo que viene. ¿Qué es lo que viene?
ya dijimos, todo lo que se avecina, pero entre más aumente el pecado, vas a sobreabundar la gracia. Dice la Escritura, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboremos para vuestro gozo, porque por la fe estéis firmes. La fe te va a mantener firme. Y en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, la fe te dará esperanza. Dice, ¿a cuál resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo? Es decir, tu fe te va a sostener en el momento más crítico de tu vida. Yo les cuento un día que estaba fui a un culto fúnebre. Fui a un culto fúnebre, y cuando estábamos ahí en ese culto fúnebre, mirábamos en este caso era de un joven, y mirábamos a la mamá, muy tranquila. La gente miraba a la mamá del joven que había fallecido, la miraban muy tranquila, muy serena, y aparte muy amable, muy atenta con todos los que habían ido a acompañarla en su duelo. Y la gente se volteaba y la miraba, y entre ellos como que decían algo, hasta que no se aguantó uno de los que estaban ahí acompañando. Le digo, oiga, usted, señora Elena, dice, ¿no le duele que su hijo haya fallecido? Perdóneme si le pregunto esto. Y ella se le queda mirando y le dice, ¿usted cree que no me duele? Claro que me duele, dice. Ya lo lloré, ya clamé a Dios, ya presenté todo mi corazón al Señor, pero ahorita que usted me ve así tranquila, es porque el Señor ya tiene mi causa en sus manos, y lo único que siento es mucha paz en mi corazón. Y dice, es que, decía el hombre o la persona que está, es que vemos de una manera increíble cómo usted está quieta. Sí, dice, es que el Señor me tiene en sus brazos. Ya la persona se quedó callada. Hermanos, parece increíble, pero a mí me tocó mirarla a ella, y me tocó estar ahí cuando ella le estaba explicando a la persona, y verdaderamente ella, me acuerdo que agarró y me volteé, hermano Ricardo, ¿verdad que el Señor tiene su asunto en mis manos? Le digo, claro que sí. Tranquila, se la pasó todo el velorio ella. Que se amaba a su hijo, claro que lo amaba bastante su hijo, pero ella sabía que tenía un Dios que podía confiar aún en los momentos de angustia, aún en los momentos extremos de dolor, aún en los momentos extremos de necesidad. Yo espero que cada uno de nosotros tengamos esa fe bien cimentada, hermanos, bien cimentada en nuestro Señor, y que no sea una fe temporal, una fe que solamente buscamos a Dios cuando lo ocupamos, sino que sea una fe verdadera, donde tenemos al Señor presente en nuestras vidas en todo momento, en toda situación, aún cuando estamos bien, cuando estamos sanos, que no nos duele nada. Podemos ir a su casa de reunión, o podemos estar dándole alabanzas a Él cuando estamos bien, alma, cuerpo y espíritu, y estamos alabando al Señor, porque nuestro Dios merece toda la honra, toda la adoración. Y nuestra fe no está basada en sentimientos y emociones, está basada en el autor y consumador de ella, que es Cristo mismo, y Él fue el que salvó nuestra vida y nos levantó con mano victoriosa y nos dio una nueva oportunidad, y por eso nosotros hemos decidido confiar en Él en las buenas y en las malas. El Señor está con su iglesia, el Señor está con su pueblo. No sé cuántos pueden decir amén a eso. Así es que por eso, mi hermano, no dude, porque dice la Escritura que el que duda, o el que entra duda en su vida, es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra, es movida. Y la duda
La duda lo único que hace es que el enemigo se meta y entonces te siembra en tu corazón muchas cosas que te haga titubear en tu caminar en Cristo Jesús, y al rato estés dudando en quién has creído, sabiendo que has creído en el mejor de lo mejor, en el que dijo: he aquí yo tengo la victoria. Somos más que vencedores en el nombre del Señor. Somos más que vencedores en su nombre. Así es que hablar de fe, mis hermanos, es muy sencillo, pero se tiene que hablar porque se tiene que decir. Pero es un desafío vivir constantemente en fe, ya que a través de ella el Señor Jesucristo se manifiesta a su pueblo y a su iglesia y a todos los que estamos. A través de generación a generación tenemos que mantenernos firmes, como lo ha hecho la iglesia a través de los siglos que han pasado, a través de los tiempos donde la iglesia primitiva sufrió persecución, sufrió hambres, sufrió tribulaciones, sufrió terremotos, sufrió enfermedades, aún sufrió epidemias. Y todo lo que haya sufrido la iglesia que nos ha antecedido, hoy la iglesia presente de Jesucristo, de la cual yo, ustedes y todos los que estamos somos parte, deben estar esos creyentes firmes, confiando que somos más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Por eso hoy yo hago un llamado. Si el Señor dijo: he rogado para que tu fe no te falle, no hay argumento para alguien que diga: hermano, yo me estoy enfriando en esta cuarentena porque no voy a la iglesia. Hermano, hoy más que nunca la palabra de Dios se está predicando más. Se está enfriando aquel que se quiere alejar tras sus deseos, sus pasiones. Pero aquel que busca y que desee la presencia del Señor, no hay poder humano que lo separe de la gracia de Dios, porque la obra que Dios ha hecho es una obra gloriosa, no es cualquier cosa, es una obra poderosa que trasciende más de nuestra capacidad, más de nuestra fuerza. Y si alguien argumenta y dice: es que yo me he alejado por culpa, no, es tu misma responsabilidad, porque tú mismo te estás dejando seducir y arrastrar por tus propias concupiscencias. Pero si tú vienes a Cristo con un corazón contrito y humillado y le dices: Señor, auméntame mi fe, así como aquel hombre que se acercó a Jesús, que le pedía a los discípulos que liberaran a su hijo y que no podían, pero cuando llegó Jesús y le dijo: ¿qué tienen? ¿Qué pasa? Y el hombre se le acerca y le dice: traje a tus discípulos mi hijo y no han podido echarle fuera ese demonio. Y Jesús solamente le dice, cuando habla, dice: generación incrédula, pero le dice: ten fe. Y el hombre aquel se sinceró y le dijo: ayuda mi incredulidad, es decir, ayúdame porque estoy titubeante. El Señor nunca va a desechar un corazón contrito y humillado. Por eso no hay argumento. Si tú te estás enfriando, entonces regresa y métete con el Señor. Él está listo las 24 horas del día. Decir 24 horas del día es el decir de nosotros, pero realmente es en todo tiempo. Dios está en todo tiempo, está obrando en tu vida. Y Él ha rogado para que tu fe no falte en ningún momento. Tu confianza siempre esté en el Señor. Por eso hoy te hago un llamado a tu vida espiritual, ya que depende de esa fe que profesas, y es mejor que tengas esa fe verdadera, a la que nos lleva a vivir diariamente tomados de la mano del Señor. No una fe temporal que cuando ocupes solamente andas buscando de Dios, sino una fe que en todo momento el Señor es tu estandarte, el Señor es tu bandera, el Señor es tu amparo, el Señor es tu protector, el Señor es tu refugio. No hay amenes. Como que están muy serios, hermanos. Gloria al Señor, pero hoy se ocupa que tu fe no te falte.
Porque a lo mejor por ahí te puedes encontrar a alguien que ande echándole la culpa a medio mundo por lo que está pasando. Y no te das cuenta que se están cumpliendo tiempos proféticos y los estamos viviendo como iglesia. La iglesia primitiva, cuando empezó su primera etapa en el año 70 después de Cristo, la iglesia vivió su momento terrible. No una iglesia de pandemia, era una iglesia de persecución, donde todos fueron perseguidos, donde todos eran acusados, donde muchos pudieron haber abandonado la fe. Pero existen testimonios escritos desde aquel tiempo de hombres y de mujeres que se mantuvieron firmes en su fe a pesar de que en ello se fue su vida. Yo no sé cuántos en este tiempo se están manteniendo firmes en su fe. Yo no sé cuántos en este tiempo se están manteniendo con ese avivamiento en su corazón, ese despertar en su corazón de la presencia del Espíritu de Dios. Pero yo quiero terminar con esto diciéndote que tu fe la vas a ocupar para los tiempos que vienen. Va a ser necesario que estés bien consciente en quién has creído. Si tienes esa fe verdadera, Jesús es tu refugio para toda situación.